¿Cumple realmente con condiciones de equidad o todavía hace falta un trabajo adicional para ello? Y hay una tercera pregunta que nos tenemos que hacer. Dado que el IFE es autoridad en la materia, ¿qué tan eficaces son las normas que existen para poder hacer eficaz el ejercicio de la autoridad, con independencia de las actitudes o potestades que tenga el colegiado? En términos normativos, ¿qué tan eficaz es el marco normativo para que el IFE pueda ejercer su autoridad? Vayamos a la información. En materia de derecho a la información, diríamos que hoy tenemos un panorama amplísimo durante precampañas y campañas, porque 48 minutos al día todos los concesionarios y permisionarios deben cederlos al IFE precisamente para la transmisión de promocionales. Durante 156 días en el proceso de 2009 y serán aproximadamente 195 días en el año 2012. Todos los días viendo 48 minutos diarios de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Los 48 minutos deben ser dedicados a la autoridad electoral y a los partidos, o el IFE los puede administrar libremente incluso para otras entidades públicas? Y esta es una pregunta que se ha hecho a nivel de legisladores, a nivel de opinión pública, y en algún sentido nos la hicimos en el IFE, aunque de mucho menos intensidad. Entonces, en ese sentido, un primer aspecto y un primer dilema a tratar, a mi juicio, sería ese: si los 48 minutos a partir de la precampaña y hasta que termina la jornada electoral, considerando incluso el periodo de intercampañas, deben ser dedicados exclusivamente a lo electoral. Y si no fueren dedicados, la pregunta es, ¿entonces se van a dedicar a otras instancias del Estado con lo que ello implica? ¿O de plano habría que cambiar el esquema de los 48 minutos? Ese es un dilema importante. El segundo dilema tiene que ver con la distribución del tiempo, si tomáramos en cuenta que es entre partidos y autoridades electorales. Durante precampañas 30 minutos son para la autoridad electoral y 18 para los partidos. ¿Es buena esta mezcla? ¿No es buena? Creo que es importante planteárselo. Y la siguiente pregunta, para mí mucho más importante, es si en campañas darle solo 7 minutos a la autoridad electoral, como incluso la Constitución plantea, ¿es suficiente o no? Se tienen pruebas de que el inicio de las precampañas hicieron que la gente recordara la fecha de la elección, cosa muy buena, y supiera quién era la autoridad electoral, también cosa muy buena. Nada más que al final la promoción del voto pudo haberse quedado corta porque solo fueron 7 minutos y 41 para los partidos. Es norma constitucional, entonces es un poco complicado, tendría que haber alguna construcción fina de flexibilización en la ley para hacer una interpretación adecuada de esto sin violar la Constitución. Por ejemplo, la transferencia de minutos a la autoridad electoral por si hiciera falta, sobre todo de intercampañas, que tenemos 48 minutos solo para la autoridad electoral. La segunda, la forma de distribución de los 48 minutos. Se habla de que la reforma tuvo como objetivo la no espotización de las campañas. Sin embargo, los límites de la ley dicen que son 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos. El IFE, por cuestiones operativas, todo lo decidió en 30 segundos. Pero la pregunta es, si hubiese seguido el modelo flexible de 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos, ¿hubiese realmente evitado la espotización? Es una pregunta que debe hacerse precisamente porque el asunto de la información tiene que ver con la forma de saciar a la sociedad de la misma. Entonces, por esa razón, hago el planteamiento, es factible o quizás sea posible plantear un modelo en el que se combinen promocionales con quizá una suerte de programas de debate de más larga duración para efecto de tener un equilibrio más adecuado. La tercera pregunta que debo hacer específicamente para la elección de 2012 es el calendario. Y el calendario tiene que ver con un asunto de aceptación social y de legitimidad. ¿Por qué? Para la elección presidencial
Está planteado que las precampañas comiencen la tercera semana de diciembre, es decir, en plena Navidad podríamos enfrentarnos como sociedad a ver 96 spots al día, y esto sí es solo legal. Entonces la pregunta es si vale la pena que empiece la tercera semana de diciembre o cabría la posibilidad de hacer algún sacrificio en el número de días, de tal suerte que no necesariamente empiece en Navidad o no haya prisa por empezar desde Navidad. Ese es un asunto que tiene que ver ya con cuestiones de aceptación social en torno a los temas. Evidentemente lo que estamos haciendo aquí es un planteamiento exclusivo de dilemas y evidentemente el Poder Legislativo y quienes están dentro de la actividad política plantearán otros en contraste, y eso se entiende. La cuarta situación: a nuestro juicio no hay suficiente aclaración de cómo utilizar los tiempos federales y locales cuando las elecciones son concurrentes. Hemos tenido que hacer distintos diseños en el IFE y el gran dilema es si vamos a dejar el tiempo libre para que lo local y lo federal se use como los partidos quieran, o si va a ser estricto. Si va a ser estricto, entonces el IFE tiene que hacer una programación estricta en cada hora respecto de qué es local, qué es federal, y creo que ese planteamiento vale la pena, no solo desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista de lo que es la equidad y de la libertad para ejercer campañas. Finalmente, es necesario también establecer o afinar algunas facultades de las autoridades federales y las autoridades locales y sobre todo la distribución de sus tiempos. La distribución de los tiempos de la autoridad local ha sido un debate permanente, ha quedado a potestad del IFE, eso tiene sus ventajas, pero planteo que también puede llegar a ser un dilema. Vamos rápidamente al punto de la equidad. ¿Cuáles son los temas que a juicio personal pudieran ameritar una mejor definición? Primero, la excepción de los informes de labores de los gobernantes. Está muy claro para quienes ejercen el Poder Ejecutivo, tienen la excepción para poder hacerse publicidad en televisión de manera personalizada 7 días antes de su informe, 5 días después, antes de la campaña. La primera pregunta es, ¿qué pasa durante la precampaña y qué pasa entre precampaña y campaña? Se presentó un fenómeno en el 2009 que fue administrado por arbitraje, pero desde el punto de vista legal probablemente tendríamos que tomar en cuenta o que asumir que desde la precampaña ya empieza la actividad electoral fuerte. En informes de labores, la siguiente pregunta que tiene más que ver con la actividad legislativa es, ¿qué significa para el legislativo el derecho de informe de labor? ¿Es para el legislador o es para el grupo parlamentario? ¿Y cómo se cruza con esta excepción que tiene el artículo 228 del COFIPE? El segundo gran tema que tiene que ver con la equidad es toda la regulación de la presencia de partidos políticos y candidatos fuera de pauta. Se entiende el principio y es la potestad del IFE la que ha decidido qué es lo que sí se sanciona fuera de pauta, es decir, fuera de los spots. Toda expresión de candidatos y de precandidatos fuera de spots durante precampañas y campañas, la pregunta es, ¿qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede? En el IFE siempre hay debates alrededor de cómo se rompe el principio de la equidad con esto. Pero puede llegar un momento en que el dinamismo de la radio y la televisión, por un lado, y por otro lado los reclamos de equidad, puedan hacer que el IFE se convierta en más intervencionista en lo que se refiere a algunos fenómenos de la televisión. Hoy ya son señalados cosas como producto integrado, cosas como infomerciales, pero ¿qué va a pasar después si esos infomerciales son igualitos pero dentro de noticieros? ¿Qué va a pasar con los reportajes? Es evidente que en una competencia electoral los reclamos de equidad hacen que este tipo de cuestiones sean dilemas. Desde luego que una opción es que simple y sencillamente quede a potestad de la autoridad y esa es su labor, pero simplemente lo planteo porque es un tema crítico, no en un sentido para reformar, sino en un sentido